Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Puntos. Esta noche tendremos la segunda parte de esas interesantísimas entrevistas a los doctores del Centro de Cirugía de Doral en Miami, que tienen un acuerdo con el Centro REHAB, representado por el doctor Ventura García Chalhub. Les invito a que nos acompañen. Bueno, y continuamos con el doctor Fernando Bianco, urólogo, experto en cirugía robótica, profesor de la Universidad de Columbia, y con él vamos a tratar los temas de incontinencia urinaria tanto en la mujer como en el hombre y cómo se pueden resolver estos problemas, y en el hombre también vamos a tratar la disfunción sexual y el cáncer de próstata. Adelante. ¿En qué consiste la reconstrucción del piso pelviano? Bueno, dependiendo de la anatomía del paciente o la paciente en este caso y de las características que tenga. Entonces, fíjate, en las mujeres es muy interesante, aquí tienes la vulva y entonces, por supuesto, encimita pues está la uretra y está la vejiga que reposa en un tejido laxo, ¿entiendes? Y realmente en esa cavidad virtual que es la vagina. Posterior a la vagina está el recto. Entonces, lo que se llama el descenso del piso pelviano puede producirse ya porque haya una hernia, por decirlo de esta forma, de la vejiga, empieza a descender por presión abdominal o porque los ligamentos que fijan estos órganos empiezan a debilitarse. Entonces las paredes de la vejiga comienzan a ir o a invadir, por decirlo de alguna forma, pues ese espacio virtual que es la vagina. Muchas veces eso puede llegar a verse hasta como que te dicen las señoras que se ve como un bojote, ¿no? Como se ve... una inflamación. Sí, o se ve el tejido ahí. Ya eso es un estadio más avanzado. También el recto puede empezar a herniarse y muchas veces es la cúpula de la vagina, sobre todo en mujeres que se le ha hecho una histerectomía anteriormente, es decir, que se le ha quitado el útero y sus órganos, ¿entiendes? Entonces es la cúpula que pierde fuerza, pues el ligamento que la fija comienza a caerse. O sea, al extraer el útero, este ligamento que une el útero... Sí, dos ligamentos que básicamente fijarían el útero a las paredes laterales y posteriores de la pelvis, pues ya no están ahí. Y entonces, claro, si hay mucha presión abdominal, comienzan a debilitarse y se viene todo. Y por eso es que se dice tanto que la mujer que se le hace una histerectomía puede sufrir de incontinencia urinaria. Bueno, claro, la incontinencia urinaria es función a la caída tanto de la pared de la vagina. Esto que se llama la uretra está en teoría fijado por este músculo y estos ligamentos que se ven aquí. Pero claro, con el tiempo y la presión esto se va debilitando, entonces se va haciendo como un arco hacia abajo. A veces no hay incontinencia inicial, pero la vejiga empieza a luchar contra una obstrucción. Esa obstrucción genera una inestabilidad y se produce lo que se denomina... ¿Contra una obstrucción de qué tipo? ¿De qué tipo? De que al herniarse la vejiga se hace aquí como un... ¿Tú me entiendes? Imagínate que esto se viene hacia abajo, se hace un arco. Entonces cuando la vejiga se contrae, primero que nada empieza a dejar un pozo. Al dejar ese pozo hay infección crónica, que es una de las razones por las cuales las señoras vienen primero o la mujer viene primero. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces hay mujeres que pueden tener incontinencia porque al desplazarse este eje se produce una hipermovilidad de la uretra. Al producirse esa hipermovilidad de la uretra, entonces cada vez que hay un incremento de la presión abdominal, se moviliza la uretra y eso hace que el mecanismo natural de continencia pues, se disrumpa y se sale la orina. ¿Me entiendes? La uretra empieza a ser así y se sale la orina. Entonces, claro, eso requiere que se fije eso de nuevo, ¿ok? Pero si hay una hernia, tienes que corregir la hernia concomitantemente, porque si no, pues creas una obstrucción mayor. La fijación de esto es una operación muy sencilla, realmente. La hacemos en básicamente 15, 20 minutos, es ambulatoria, la hacemos en el centro y la verdad es que los pacientes tienen una recuperación muy rápida y es una operación que desde el punto de vista del cirujano es una operación que le decimos que es rewarding, ¿no? que te hace sentir bien porque la mujer se va para su casa y ve los resultados al día siguiente. Pero una pregunta. O sea, ya está seca y dice, doctor, ya no estoy liqueando como antes, increíble. Ahora,
puede ser que al tú corregir el piso tengan otro tipo de incontinencia, que es esa incontinencia por urgencia, esa incontinencia donde, doctor, si abren el chorro, ¡pah!, se me va la orina, o usted sabe que si de repente... Pero esto es casi mental, entonces. No, no es que es mental, sino que lo que ocurre es que el defecto anatómico lleva a la inestabilidad de la vejiga. Entonces toma un tiempo corregir esa inestabilidad y muchas veces necesita rehabilitación. Y ahí es uno de los aspectos importantes de nuestra relación con rehab, porque esa rehabilitación muchas veces requiere neuromodulación muscular, que se hace en el centro rehab, o requiere estimulación de ciertos nervios que, por decirlo de alguna forma, le dan tranquilidad a esa vejiga que se ha convertido o que ha desarrollado un componente de hiperactividad. ¿Y qué significa el término de rehabilitación, de neurorehabilitación vaginal? Bueno, muscular, ¿no? Exacto. Entonces, la rehabilitación es muy importante tanto en mujeres como en hombres. En mujeres te puedo decir que muchas veces estas debilidades anatómicas es como todo, pues, es porque el músculo está un poco soso, por decirlo de una manera. Entonces tú puedes hacer ejercicios y monitorizarlos con tecnologías, pues, que tiene el doctor Chalup aquí, que es excelente, en las cuales tú ejercitas lo que se denominan los músculos pubococcígeos, que son los músculos que están alrededor, pues, de estas estructuras anatómicas, tanto el ano como el esfínter uretral, como la vagina per se. Ejercicios de Kegel, que se llama mucho. Esos aumentan el tono muscular y muchas veces eso de por sí corrige, pues, ciertas debilidades anatómicas menores, ¿no? Pero son fundamentales también cuando tú has corregido ese defecto anatómico para que ese músculo, pues, recupere su elasticidad y su fuerza y su tono normal. Y eso es crítico en la recuperación del paciente. ¿Dónde se coloca la malla? ¿Aquí? Bueno, no, entonces fíjate, tradicionalmente las reparaciones ya de estas hernias más grandes, si es un problema de la uretra, es una malla muy distal, es una malla muy fina, es aproximadamente del grosor de mi uña, o sea, es imperceptible, ¿no? Si por el otro lado hay un descenso de la vejiga o hay una hernia del recto, se puede colocar lo que se llama una malla transvaginal. Lo que pasa es que han habido muchos problemas con esas mallas y hoy en día la FDA en los Estados Unidos realmente las ha regulado y se considera que tienen características 3B, pues, que son mallas donde puede que hayan efectos secundarios que son indeseables realmente. Bueno, por ejemplo, que se erosione la malla. Hay pacientes que de repente tienen una obesidad marcada, no hacen una rehabilitación como deben de hacer, entonces esa malla comienza, pues, a erosionarse y puede llegar a la vejiga o puede llegar al recto y ocasionar problemas severos, infecciones crónicas y otras cosas. Entonces, como dicen, a veces fue peor el tratamiento que la enfermedad, ¿me entiendes? Entonces, esas mallas están en revisión y esas operaciones realmente no las practicamos. Yo soluciono ese problema cuando existe mujeres hacia atrás de la cirugía robótica. ¿Cuál es la diferencia de esta malla que se ponía antes con esta que tú pones? Exacto. Bueno, la primera es que la malla que utilizamos es una malla muy avanzada hoy en día, pues una malla muy fina, pero que tiene componentes de fuerza mucho mayores a las mallas tradicionales. Entonces, en el pasado se pensaba que mientras más amplia la malla, más fuerte iba a ser. Eso se ha ido negando. Segundo, es como tú hagas la reparación. Por ejemplo, como te digo, si tú tienes una hernia ya de la vejiga y del recto o el útero lo tienes descendido, entonces tú corriges eso eliminando, en este caso, por ejemplo, el útero no va a tener mayor función, etc. Pero la hernia per se tú tienes que repararla. Entonces tú la reparas, ¿okay?, anatómicamente, trayendo consigo, reaproximando los músculos, tanto en la vejiga como en el recto, y luego utilizas la malla solamente como un soporte secundario, es decir, la malla va, y en este caso, si este es el canal vaginal, y imagínate que esto es la cúpula, la malla se adosa a la cúpula de esta forma, solamente para darle mayor fuerza al tubo vaginal per se, y prevenir una recurrencia, a diferencia de las mallas transvaginales que se ponían en la parte más distal de la cúpula, y por ende tenían implicaciones, pues, tanto de dispareunia, que quiere decir que mujeres a veces tenían relaciones sexuales y sentían dolor debido a esto, o maridos que se quejan y dicen, bueno, pero que me siento que me están cortando, etcétera. O por el otro lado,
donde empezaban a ocurrir hernias proximales. ¿Qué significa una hernia proximal? Si este es el canal vaginal, pues aquí tenía la malla fijada y se empieza a descender esta parte del dedo mío. Entonces, claro, con la reparación robótica que hacemos, la verdad es que la ponemos en la parte distal, pero el principio de la malla no es el de reparar la hernia. La hernia se repara. El principio de la malla es prevenir o darle fuerza, es estar donde el ligamento estaba antes. Y por eso, como la malla también está en la cúpula distal de la vagina, su riesgo de erosión es significativamente menor y la verdad es que la recuperación de estas mujeres también es fabulosa. Siempre que hay hernia, hay que poner la malla. No, lo que pasa es que cuando tú ves a los estudios y el seguimiento a 5 años, y en este sentido hay estudios randomizados muy bien hechos, durante la década del 2000, inclusive algunos durante la década de los 90, uno de los problemas que hay es que cuando tú haces reparaciones primarias sin utilizar mallas, tú tienes una tasa de recurrencia mayor al 50% cuando tú evalúas 5, 10 años después. Entonces es como todo. Mira, nosotros creemos mucho en el aspecto individual del tratamiento. O sea, cada paciente es un ser humano con sus propias características. Y en ese sentido uno es como un sastre que tiene que ajustar el tratamiento a las características propias de la enfermedad de esa persona. Entonces hay mujeres que tienen un poquito de inestabilidad y vamos a suponer de la uretra y tienen 38 años o 39 años y juegan tenis y así como se pueden lesionar la rodilla, de repente dicen, doctor, yo vengo y usted sabe, cuando estoy jugando, se me salió el chorrito, o de repente el chorrito y eso es embarazoso, etc. Entonces, pero de repente tienen todavía la expectativa de a lo mejor tener otro hijo, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cosas se practica una suspensión de la uretra de una forma donde primaria, donde tú dices, bueno, esto te puede ayudar 5, 10 años, quizá en el futuro esto falle, pero no utilizas una malla, no utilizas una aproximación vaginal porque no quieres ponerla en riesgo para un futuro embarazo, un futuro parto. ¿Cuál sería el riesgo entonces, doctor, de si ponemos la malla para esta mujer embarazarse? No, ninguno. Pero el problema es que tú no pones malla en una mujer que tú consideres que se va a embarazar. Tú haces una reparación primaria. ¿Por el parto natural? Claro, por su parto natural, porque va a haber una Pero sí podría ser un parto por cesárea. Claro, pero tú no quieres eso. O sea, la prioridad en este caso es que estás en una edad fértil, puedes querer reproducirte. Entonces hay procedimientos que podemos hacer donde eso no quede impactado. Y claro, ahora es diferente una señora que ya está en sus 50 temprano, que no tiene ningún interés y que a lo mejor tiene el mismo problema. Mira, estaba jugando tenis o estaba jugando golf, de repente tú sabes, se me salió un chorrito. Entonces, eso tú la puedes reparar sin ningún problema. Y la durabilidad a 10 y 15 años con estas mallas, como te digo, pequeñas de la uretra, que no son las que están reguladas por la FDA, son diferentes, son superiores al 90%, o sea, son tratamientos muy buenos, muy definitivos. Es como la durabilidad de lo que llamamos la sacrocolpopexia, que es cuando fijamos pues, la cúpula vaginal al final, a través de la cirugía robótica, la durabilidad es de toda la vida. ¿Cómo se hace esta? La sacrocolpopexia, esa es la que te explicaba. Esa sí la hacemos a través de cirugía robótica. Y básicamente, como vas a ver en el video, que tiene soporte, básicamente entramos a través de 4 puertos y de esa forma pues podemos desplazar las estructuras anatómicas y crear ese nuevo ligamento entre la cúpula y el hueso sacro. Y básicamente tú reconstituyes el piso en la mujer. Y eso es muy importante para mujeres que hoy en día pues quieren seguir teniendo una vida sexual normal, activa, saludable, y que a veces se sienten un poco avergonzadas porque de repente tienen un poquito de lo que denominamos climacturia, pues que a veces se les sale un chorrito de orina en el momento del orgasmo, o que sienten que su anatomía no se ve como Dios se la trajo al mundo. Entonces, ese tipo de cosas son muy corregibles. ¿Pero la anatomía cambia por la hernia, por el descenso? Bueno, no, la anatomía cambia porque uno de los aspectos que debilitan esos ligamentos que fijan las estructuras del piso pélvico tienen que ver con las hormonas.
y sobre todo cuando las mujeres pasan a ese estado menopáusico donde hay menor cantidad de estrógenos, etcétera, estos ligamentos se hacen más laxos. Y aparte tienes, bueno, el tiempo, tienes Pero cuántos mi pregunta embarazos. es, estos ligamentos, ¿cómo van a recuperar por afuera su elasticidad, su visual? Por eso mismo no la van recuperando, entonces se va disminuyendo. El útero, pues, al fin y al cabo, tiene peso y entonces empieza. Hay una combinación de factores. A veces hay también unos kilitos de más, entonces la presión abdominal es mayor. Y todo eso comienza a coexistir y competitivamente, pues, van empujando, pues, esas estructuras hacia abajo, porque al fin y al cabo la vagina es un espacio virtual. ¿Entiendes? No es un órgano sólido fijado por todos lados, es un espacio virtual y entonces se presta a que sea, por decirlo así, empujado por los primos, pues, el recto y la vejiga. Sí, bueno, vamos a irnos a la pausa. Absolutamente. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen Y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Un edulcorante es un sustituto que tiene sabor dulce, pero que proporciona menos calorías que el azúcar común, por lo que se les llama sustitutos del azúcar. Existen edulcorantes naturales y artificiales. Cada uno de ellos tiene sus propias características y ventajas. Para que un sustituto artificial del azúcar sea aceptado y pueda venderse en las tiendas, debe haber pasado varias pruebas de laboratorio. Hoy en día, se aceptan solamente 5 sustitutos del azúcar, que son el aspartame, la sucralosa, la sacarina, el acesulfamo K y el neotamo. El aspartame lo encontramos en la marca Equal y NutraSweet. Es una combinación de 2 aminoácidos. El aspartame es 220 veces más dulce que el azúcar y pierde su dulzor cuando se expone al calor. El aspartame se ha estudiado bien y no se ha encontrado ningún efecto secundario serio. La sucralosa la encontramos en la Splenda. Es 600 veces más dulce que el azúcar
Es termoestable, lo cual significa que no se descompone al cocinarse u hornearse. Se emplea en muchos alimentos y bebidas dietéticas, en la goma de mascar, jugos de frutas, postres de leche congelados y gelatinas. La sacarina la encontramos en la Sweet Low. Es de 200 a 700 veces más dulce que el azúcar. Se emplea en muchos alimentos y bebidas dietéticas. Puede tener un sabor amargo. No se utiliza ni para cocinar ni para hornear. El acesulfamo K lo encontramos en la Sunet y Sweet One. Es termoestable y puede usarse para cocinar y hornear. El neotamo es un edulcorante usado en muchos alimentos y bebidas dietéticas. Los sustitutos artificiales del azúcar son recomendados para ayudar en la pérdida de peso por no contener casi calorías, para el cuidado dental, ya que no se fermentan en la placa dental, por lo que no se asocian con caries, y para las personas diabéticas que tienen dificultad para regular sus niveles de glucosa sanguínea. Existen muchos mitos alrededor de los sustitutos del azúcar, como si causan cáncer, pérdida de memoria, ansiedad, aumento o disminución de peso directamente. Todas esas creencias son falsas. No hay ninguna evidencia clara de que los edulcorantes artificiales que se venden y se emplean en los Estados Unidos estén relacionados con el riesgo de enfermedades. El aspartame no se recomienda para personas con fenilcetonuria, ya que su cuerpo es incapaz de descomponer uno de los aminoácidos empleados para hacer el aspartame. Por tanto, la FDA acepta estos 5 sustitutos del azúcar: aspartame, sucralosa, sacarina, acesulfamo K y neotamo. Pero siempre consulta a tu médico. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green, salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco número 5 en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, y en este momento nos encontramos con el doctor Ramón Cabreja, quien es el anestesista del Centro de Cirugía del Doral y está también relacionado con el REHAB, Centro de Medicina Física y Rehabilitación, por este acuerdo que tienen con el Centro de Doral. El doctor Cabreja es especialista en anestesia cardiovascular y sala de intensivo y está aquí con nosotros porque aplica unas técnicas de anestesia especiales e incluso desarrolladas por el mismo doctor Cabreja, ¿verdad? Sí. Hemos modificado las técnicas que se han usado por muchos años para eliminar muchos de los riesgos que tienen esa clase de anestesia y darle mucho beneficio a los pacientes del centro. Principalmente, y algo que no he mencionado es que el doctor Ramón Cabreja es dominicano, o sea que nos sentimos más cómodos con él y el trato, ¿no?, allá con nuestros compatriotas. Doctor Cabreja, yo quiero que usted le explique a los amigos en qué consisten estas anestesias que, pues vamos a decir, ponen nulo el dolor en el cuerpo humano y en un espacio específico, en una parte específica del cuerpo, y pueden hacer estas cirugías que son profundas, como un reemplazo de rodilla, un reemplazo de codo, un reemplazo de cadera, un tendón, y pueden irse al otro día y aún así no tener un dolor considerable en la parte afectada. Sí. Bueno, cuando empezamos el centro de cirugía del Doral, el concepto fue reunir médicos súper especialistas en todas sus ramas. Yo, viniendo de la experiencia de cardiovascular, tenía mucha experiencia de hacer muchos bloqueos y desarrollamos unos bloqueos para poder darle el beneficio a los pacientes que se van a operar en la sala ambulatorio. Uno de los grandes problemas es el dolor que tiene el paciente y después de la cirugía, por el mismo dolor, le previene la rehabilitación del paciente. Entonces nosotros, entre nosotros mismos hablamos e investigamos varias maneras, incluso yo hablé con varias personas de los hospitales mejores de los Estados Unidos, de HSS, Hospital for Special Surgery,
otros colegas de India, y hemos desarrollado una método que un paciente se puede operar del hombro y casi no tener dolor por 3 días, que es un gran éxito para nosotros, para el paciente, porque tiene un paciente que se opera de un codo, un reemplace de codo, una cirugía de hombro que es increíblemente dolorosa. Ahora el paciente se va del centro a la hora y media sin ningún dolor. Tal vez se toma 1 o 2 pastillas de dolor en 3 días. ¿Y cuál es la diferencia, doctor, de esta anestesia, este bloqueo, al que se utilizaba antes? Bueno, es interesante. Ahora hay unas medicinas nuevas que no existían. Entonces, eso nos permite a nosotros hacer unos bloqueos que se hacían antes, pero con estas medicinas que son bastante costosas, pero el beneficio que le trae al paciente y la recuperación del paciente es incalculable. Por ejemplo, antes de cada 100 cirugías que uno hacía en el hombro, el paciente por el dolor se le congelaba el hombro porque no podía hacer rehabilitación por el dolor. Pero usando estas técnicas y estas medicinas nuevas, el paciente no tiene dolor por 3 días. Entonces la rehabilitación empieza el mismo día, y cuando uno empieza los movimientos del hombro el mismo día y el próximo día, porque el paciente ahora no tiene dolor. Entonces, nosotros, por ejemplo, el hombro congelado, en 4 años hemos visto 1. Que con los pacientes que nosotros vemos anualmente debieran ver 5 o 6. ¿Y puede realmente el paciente pues mover el brazo para la rehabilitación al otro día de la operación? Bueno, el brazo está dormido completo, pero pasivamente nosotros utilizamos una máquina que la mano se pone en una máquina que le mueve la mano mecánicamente para regresar y empezar la terapia del hombro ese mismo día, dependiendo de la hora que hicimos la cirugía, o el próximo día. Bueno, la verdad es que esto es maravilloso porque además puede pues acentuarse el ejercicio que quizás no se hubiera podido hacer pues mucho tiempo después. Sí, exactamente. Entonces, el dolor es una cosa interesante. El dolor es peor los 2 primeros días. Entonces ya con estos bloqueos, cuando el paciente pasa los primeros 2 o 3 días, cuando el bloqueo se vaya, ya el dolor regresa solamente un poquito. Nunca llega a ser lo que de la altura que iba a ser. Entonces es increíble para nosotros porque tenemos un paciente que no tiene náusea, no tiene vómito, está cómodo, está alegre, y entonces puede empezar y va a cooperar más con la rehabilitación para minimizar complicaciones. Este tipo de anestesia, doctor, se administra por la vena y ¿cuáles son los tipos de operaciones o cirugías que pueden hacerse con este tipo de anestesia y cuáles serían otras que ya requerirían un tipo de anestesia mucho más fuerte y general? Bueno, como se hacen los bloqueos el nervio, si estamos hablando del hombro, los nervios del hombro salen de aquí del cuello, entonces vamos aquí arriba de la clavícula y con una aguja especial, en un instrumento especial, identificamos los 3 nervios del hombro y ahí depositamos la medicina anestesia local. Es lo mismo que hace el dentista. Eso le iba a decir. Es lo mismo, sí. Lo que es una técnica un poquitico más delicada, que requiere más experiencia y dirigida por un equipo especial que nosotros usamos. Y con esa medicina nos dura 3 días. ¿Y entonces se duerme el paciente además? Bueno, muchos pacientes en la sala de cirugía se ponen nerviosos. Sí, y por eso los duermen. Exactamente. Entonces los pacientes que no se ponen nerviosos, simplemente le ponemos una sedación, el paciente está cómodo y se hace la cirugía. Pero un gran % de los pacientes nos piden, no, yo voy a estar nervioso. Doctor, claro, duérmame de que yo entre. ¿También se utiliza este mismo bloqueo en la de cadera y rodilla? Sí, usamos la misma, especialmente cuando se hace el reemplazo del cruce
con el doctor Herrera, que lo hace bastante. Hacemos el mismo bloqueo, obviamente en otro local que es aquí, el nervio de la rodilla sale de aquí, y vamos aquí y usamos la misma técnica, y también el paciente se va sin dolor, que es la cosa más increíble. Yo te mostré varios videos, quisiera que con tiempo lo pudieran demostrar, porque la gente se queda asombrado y nos dice, no, eso no es posible, yo nunca he visto eso. Bueno, la verdad es que es muy confortante pues oír esto, es reconfortante oír esto, porque las cirugías son dolorosas. Y en estos casos que ya podemos bloquear el nervio pues involucrado en el área, nos recordamos del dentista, que realmente se dice que es traumático, pero no es verdad. Cuando te duermen el nervio, la verdad es que no se siente nada. Gracias al doctor Cabruja por estar aquí con nosotros, y a ustedes, señores. Vamos a pasar ahora con los demás médicos. Volvemos. Muchas gracias, Mónica, un placer. Gracias a usted. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En Wind Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en Internet, televisión y telefonía. Porque en Wind Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Wind Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Los edulcorantes naturales son los que provienen del azúcar que se encuentra en los alimentos. Adicionan propiedades funcionales a los alimentos y proveen energía al consumidor, salvo en personas que padecen anomalías genéticas del metabolismo de los carbohidratos o intolerancia a la fructosa. En el grupo de los naturales están glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, lactosa, maltosa, miel y stevia. La glucosa es el compuesto orgánico más utilizado. Se encuentra en verduras, frutas y en la composición del almidón. La fructosa se encuentra en las frutas y la miel. Tiene alrededor de 4 calorías por gramo. Puede ser utilizada para diabéticos. La sacarosa se extrae de la remolacha o caña de azúcar y luego se somete a un proceso de refinación. Se compone de glucosa y fructuosa. Tiene un índice glicémico muy alto. La lactosa es el único edulcorante de origen animal. Se encuentra en la solución de la leche.
endulza menos que la sacarosa. La maltosa también se le llama azúcar de malta, ya que aparece en los granos de cebada germinadas. El sirope de ágave se obtiene de un cactus que se llama ágave. Tiende a regular los niveles de glucosa. El sirope de arce es una especie de jarabe o sirope obtenido de jugo del arce, que es un árbol típico de Canadá y países nórdicos. Es rico en nutrientes. La stevia es un edulcorante que está muy de moda. Proviene de las hierbas y arbustos de la familia girasol. Sus hojas tienen una capacidad de edulcorante entre 30 y 45 veces mayor que la sacarosa y no tiene calorías. A partir del 2009, la FDA aprobó el uso de la stevia para consumo humano, al declararlo un producto generalmente reconocido como seguro. Además, una revisión realizada durante ese mismo año encontró que sus compuestos tienen efectos antihiperglicémicos, antihipertensivos, antiinflamatorios, antitumores, antidiarreicos, diuréticos e inmunomoduladores. La mayoría de endulzantes o edulcorantes naturales contienen más calorías que los artificiales, pero también es verdad que tienen beneficios nutricionales o propiedades medicinales interesantes. En fin, cada endulzante tiene su sabor peculiar y sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, pide consejo a tu médico sobre cuál debes consumir tú. Bueno, y esta noche nos encontramos con unos médicos especialistas del Hospital de Cirugía de Doral. Nos referimos al doctor Paul Perito y al doctor Ramón Cabruja, quienes son especialistas cada uno en su área. Ya el doctor Ramón Cabruja lo habíamos visto en un programa anterior. Él es anestesiólogo y su especialidad es bloquear los nervios del área donde se hará la intervención para que usted no sufra dolor. Esta noche pues estamos con el doctor Paul Perito, y Paul Perito es, para el asombro quizás de algunos, el doctor más afamado mundialmente, podríamos decir, en la implementación de pene artificial o lo que se llama la bombita. Buenas noches, doctor Paul. Mucho gusto. Buenas noches, doctor Ramón. Buenas noches, Mónica. Qué bueno tenerlos aquí a ustedes desde el centro de Miami, desde el centro de cirugía del Doral de Miami. Y esta noche el tema es justamente cómo se sustituye cuando el hombre tiene la disfunción sexual. ¿Qué hacen ustedes en Miami, en el centro de Miami, para devolverle al hombre esta función? Y sabemos que usted es uno de los primeros, o si no el primero en el mundo que hace esta operación, doctor. Es muy interesante. Cuando hombres tienen este problema de impotencia, usualmente usando pastillas, inyecciones, gelatinas, hay muchos tratamientos, pero cuando los tratamientos no pueden funcionar otra vez, hay solamente una opción, y eso es el implante. Antes, con este implante, daba una cirugía de 2 horas, hay mucho dolor, hay muchas infecciones, pero ahora hay una técnica, ¿cómo se llama en inglés? Minimally Invasive Penile Implant. Donde de mínima invasión. En 10 minutos podemos poner un implante con una incisión mismo de eso, arriba de su pene. En 10 minutos. Pero no corta este pene, este escroto también, esta incisión es arriba de su pene, es 1 pulgada nada más, Y podemos poner todo, ¿quiere ver este implante? Claro. Podemos poner todo este implante dentro de su pene, con esta incisión. O sea, llega desde la punta del pene hasta dónde. Los cilindros es dentro de este pene, So eso es enfrente, eso es dentro de su pelvis. La bomba es dentro de su escroto, su tercero testículo, So cuando usted quiere hacer sexo, toca su tercero testículo. Y cuando toque eso, agua de un tanque dentro de su pelvis, no preocupe sobre eso, va dentro de su pene. Mismo de antes. Antes estaba sangre, ahora estaba suero. Es suero. O sea, es suero lo que se introduce para inflar el pene. De un tanque, yo puse eso dentro. So, imagine eso, usted puede hacer sexo
por 24 horas si quiere. Si Wow, quiere, qué ¿ok? peligro. Usted puede decir cuando usted quiere desinflar. Cuando quiere desinflar, toca arriba de la bomba y su pene también, en su pene No suave. hay problema de Eso que es vas a natural. tener una erección por mucho tiempo, como han salido en los periódicos, estos hombres que han tomado. Depende de qué contesta eso, pero no es peligroso. Estos son 2 implantes. Hay 2 cilindros dentro de su pene natural. Son 2 que se colocan. Natural, Sí. ¿Por con qué sangre. 2? Hay 2 cilindros dentro de su pene natural, con sangre. Sí. En lo común, razón por un hombre venga a este clínico es cuando tiene un liqueo de sangre, mismo en mi idioma, varicose veins. Pero un liqueo, ¿cómo se traduce? Ok, mismo de varicose veins, por una mujer. Vericosa. La vena vericosa que las mujeres tienen en la pierna, el mismo problema pasa adentro de la pelvis. Entonces la erección no se mantiene. Que es lo que está O sea que esta es una de las causas mayores por la cual la erección no se mantiene. Eso es la común causa. Por ejemplo, mi mayor paciente, ¿qué piensa? 21 años. 21 años. Nunca tenía una erección. Después de este implante tendré ¿Y esta por primera qué erección. este paciente de 21 años, tan joven? Un liqueo. Eso es un proceso genético. En 50% de mis pacientes hay un liqueo. No hay problema con mente por este hombre. Hay una prueba donde yo puedo decir, mira, mi hermano, este problema es su pene, eso es las venas de su pene, no es su mente. Usted es fuerte. And so eso es, how do you say, the end of the road, when everything else. Sí, esta es la solución, porque no hay otra solución con pastillas, ni cremas, ni inyecciones. Esta es la mejor solución para resolver ese problema médico. ¿Y cómo se hace este diagnóstico en un paciente tan joven como este que decimos de 21 años? ¿Y cómo estamos seguros de que hay un liqueo de sangre que tiene algo parecido a las venas vericosas que nos decía el doctor? Hay un sonograma donde yo puedo decir exactamente si hay problema con los arterioles o si hay problema con las venas. Usualmente este hombre... Así que hay un examen que él hace, que indica cuál es la causa. Como una resonancia. Sí. Usualmente este hombre va a mi oficina porque él dice, mi erección no es mismo de antes y, lo importante, mi pene es más corto. So, imagine eso, cuando tiene impotencia, cada año usted tiene impotencia, su pene es más corto. ¿Por qué? Todos los hombres tienen erecciones 10, 14 veces cada noche. Cuando su pene no ejercicio en la noche, cada año, un bocado menos. Es como el esqueleto, que disminuye mientras se va poniendo más viejo. Es verdad. Es la misma filosofía, que el esqueleto, uno como no, a través del tiempo se va achicando. Pero este implante no hace su pene más grande. Este implante, la bombita hace su pene erecto, nada más. So, si tiene impotencia, no espera, porque cada año yo no puedo regresar a este tamaño. Entonces podemos ver el implante de nuevo. Cuando esto se introduce, no depende, déjenme ver el implante, no depende, el tamaño del pene no va a depender para nada si se puede hacer este implante o no. Hay diferentes... Por ejemplo, un hombre que tenga un pene muy pequeño. Hay diferentes tamaños. Por ejemplo, de este implante vienen como 4 o 5 tamaños dependiendo del tamaño del paciente. En este día de cirugía yo puedo hacer un measurement. Un measurement el día de cirugía él mide exactamente, porque todo esto es muy preciso. Claro. Él mide exactamente el tamaño del paciente, porque todo el mundo tiene variación. Claro, lógico. Y él pone exactamente la precisa, la indicada para ese paciente. Y entonces para la bombita, ¿qué es esta? ¿Se hace una incisión aparte? ¿Hay que hacer una incisión? No. ¿Cómo es que se...? Todo con una incisión mismo de eso. Eso es porque es minimally invasive. Claro, con una sola incisión. Una sola incisión. Pero si esto va en los testículos y esto va en el pene, ¿cómo se hace? Usted puede ver eso en YouTube. En el video. Sí. Esta cirugía es en YouTube en 10 minutos. ¿Y cuál es la probabilidad de que estos implantes puedan romperse o dañarse? Eso es una buena pregunta, porque Andrés García, un paciente mío, él puede hablar sobre eso, este actor. Sí. Él rompió eso después, yo creo 11 o 12 años, ¿ok? Sí. 11 o 12 años. Esta chance por este implante rompió exactamente es 2% cada 5 años. Wow. 2%. Este implante es
mismo de un implante de su rodillo o su hip. En averaje, doctor Perito me han dicho que ese implante duran 15 años en averaje. Wow. Que ¿Y tiene a muy qué largo edad? ¿A plazo. qué edad es la mayoría de los hombres que van a su consultorio a hacer esto? Lo mayor. El mayor. Mayor. Sí, el mayor. 92. 92. No se quieren entregar. Dios mío. No, es verdad. Este video en un webcast, ¿no? Muy importante porque estaba otro urólogo con mucha experiencia y este editor de Journal of Sexual Medicine. Esta película es de este hombre con 92 años. Dios mío. Y ¿Y después de esto cuánto vivió? Pero en el centro, porque nosotros tratamos todos los pacientes de él, se ven muchos pacientes en los 50 y pico. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura. Si es de Popular, mi tarjeta es la más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz. Por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, farmacias, colmados y pasa. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de Tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de Tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen Y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno, es importante puntualizar aquí que los doctores hablando, le comentaba yo, bueno, porque el sexo en el hombre es algo muy importante y que el hombre latino principalmente pues está es parte de su personalidad. Y ellos me decían, bueno, pero en la mujer latina también, porque fíjate cuántos implantes de senos hay, por ejemplo, que todavía no llegan a ser tantos como implantes de pene. Y el doctor me decía que cada día hay más, el doctor Cabreja también lo ratifica, y hablamos de qué porcentaje de estos implantes que se hacen en el mundo hacen ustedes. Eso es muy interesante porque implantes de senos, hay 300,000, ¿cómo se dice? 300,000. 300,000 en Estados Unidos. No, en Estados Unidos en un año. En un año. En un año. Now, implantes de pene, los bombitas, hay 10,000
No, 20,000 en todo este mundo. Y yo hago 500. Wow. So, hay un problema con esta técnica. So, con esta nueva técnica, yo creo en 2 o 3 años estará 20,000 implantes. Porque ahora en Estados Unidos hay 20,000 hombres con impotencia sin tratamiento. ¿Y qué tiempo tiene esta nueva técnica en el mercado médico, vamos a decir? Yo hago este tratamiento 8 años pasado. So, este primer implante, 30 años pasado, tenía un punto muy pointed, muy aguda. 2 años pasado hacemos un design más suave, más suave por esta mujer. So, antes estaba muchos complaints de estas mujeres, okay, pero ahora hay menos porque eso es más natural. Mi goal es hacer esta erección mismo de antes, okay, por esta mujer y por este hombre también. Y cuando un paciente, hombre por supuesto, va al consultorio, ¿generalmente asiste acompañado de su compañera o no? ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Sí? Latinos, sí. Muy raro. Americanos, mira, yo quiero, parte de mi alma es dominicano, okay, porque yo entiendo eso, pero americanos usualmente más de 50%, pero latinos siempre pero solo. cuando el latino va solo, ¿está casado o está en busca de una compañera? Porque si no está casado, es lógico que vaya solo. Pero si está casado, no puede ser esto un secreto para la esposa. Well, parte de este problema eso es serio. Mujeres tienen menopausa. Mujeres tienen testosterona también. So, es muy importante. Cuando yo pongo un implante con un hombre, yo necesito hablar con la esposa también. Claro. La esposa necesita poco testosterona. ¿Por qué? Yo quiero los dos con esta misma idea. Hacemos sexo. Si ella no tiene testosterona, se va a terminar. Por eso me decía que también esto puede ser un término de una relación, porque si ya la mujer se desacostumbró de eso y el hombre ahora pues está con un deseo exacerbado, puede ser que no sea tan recomendable. Por eso me imagino, y usted me corregirá, doctor, y también el doctor Ramón, si esto se da más en hombres solteros o en hombres casados o con una relación estable. Yo no hago una estudio. Una encuesta. Yo no hago un estudio de eso, pero anecdotally, yo creo 75% es casado. Sí. 75%. O sea que existe mayor preocupación el hombre casado, quizás también la pareja quizás le ha manifestado insatisfacción. Sí. O sea que esto por esa parte es buena, porque hay una compenetración, aparentemente. Y cuando el esposo, en el caso de que sean casados, es casado primero, latino, y va solo. Entonces no se lo dice a la compañera. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, eso es un lío. The husband who shows up, who's married, Latin, but doesn't bring the wife. That's a little dicey. ¿Quiere una historia? Okay. Yo no sé si... yo tuve tres pacientes, Juan, Carlos y Luis. Los tres vengan a mi oficina, los tres quieren el implante, el mismo día. Viernes yo hago tratamiento por los tres. Lunes, 2 regresan a mi oficina. ¿Dónde está Luis? Oh, qué horrible, doctora. No, ¿qué pasó con Luis? Él no dice nada con la esposa. Él va a la casa de él. Cuando él ha abierto este puerto, ¡boom! Ella mata a él. ¿Lo supo? Sí. ¿Porque lo supo? Porque ella piensa, él usa eso en otro lugar. Y eso es lo que no sabemos tampoco. No, pero él lo hizo para sorprenderla a ella. Ay, qué pena. Entonces, moraleja, hombres, comuníquenles a sus parejas. Eso es mi recomendación también. Eso es mi recomendación. Para no tener problemas. Esperamos hayan disfrutado de este programa. No olvide que puede volver a vernos en repetición por el canal 38 de Telecable en CTV. Muy buenas noches, hasta el próximo domingo.